Trump dice que estudiará para saber si es que acaso China actúa de mala fe para perjudicar a Estados Unidos en la presente crisis, porque recordemos que el presidente estadounidense no se cansa de acusar a China de haber ocultado información y no haber lanzado la alarma a tiempo y, asimismo, acusa a la OMS de ser aliada de China para ocultar dicha información, además de haber actuado muy sospechosamente en el trato que dio a los chinos en el desarrollo de la presente crisis, de tal modo que ha suspendido toda financiación a dicho organismo internacional. Además, Donald Trump no se cansa de decir que el bicho es made in China, y que, dado el caso, aplicará demoledoras sanciones económicas al país asiático para compensar las supuestas pérdidas que está sufriendo la economía norteamericana. Por otro lado, ya algunos abogados estadounidenses han demandado en juzgados estadounidenses a China por billones de dólares por presuntamente haber perjudicado la economía norteamericana creando esta situación de emergencia. Pero si esas vamos, entonces que los españoles y europeos, y demás países del mundo entero, demanden a Estados Unidos por billones de dólares por haber llevado la mal llamada gripe española a Europa. Además de que en realidad el bicho fue llevado por los soldados de Estados Unidos a Wuhan, en China. También Japón, y el resto del planeta, deben demandar por billones de dólares a Estados Unidos por arrojar las 2 bombas atómicas sobre suelo nipón, pues no solo los japoneses sufrieron las consecuencias, sino que también el resto del mundo, pues esa contaminación radiactiva afectó, en menor o mayor grado, al resto de países del planeta. En fin, que, si se trata de demandar, Estados Unidos lleva todas las de perder. Que lo piensen muy bien esos abogadillos de a peso estadounidenses, y su presidente. Por otro lado, si a alguien tienen que juzgar por negligencia los estadounidenses es precisamente a su presidente, pues aún a día de hoy pide se levante la cuarentena y se quiten las restricciones a la actividad económica, cuando los muertos aumentan en cantidades de forma alarmante, registrándose tan solo el día jueves casi 5.000 nuevos casos de defunciones por esta causa en Estados Unidos. Además, no olvidemos que desde un principio el presidente norteamericano le ha restado importancia a la crisis al decir que solo se trataba de una simple gripe y que todo estaba bien, gripe que supuestamente él se quitaba por sí sola. Después dijo que se quitaba con cloroquina, cuando se ha comprobado que en realidad no es un remedio eficaz y que mal administrada puede causar incluso la muerte del paciente. También no olvidemos que, en un principio, justo al comienzo de la crisis en China, él decía, el presidente norteamericano, que estaban en constante comunicación con los chinos y que estaban recibiendo toda la información necesaria por parte de las autoridades de aquel país. Es decir, Trump confirmaba entonces que los chinos no se guardaban información alguna y que la comunicación entre ambos países era perfecta. Sin embargo, ahora dice todo lo contrario y acusa a los chinos de ocultar información y de mentirle al mundo. Bastante incongruente este señor. ¿Será que ya tiene Alzheimer? Y algo similar se puede decir de esos abogadillos de Mier, ya saben qué. Abogados de Estados Unidos demandan a China por billones de dólares, acusándola de negligencia en el estallido de la crisis. Los juristas acusan al gobierno chino de negligencia, de permitir que estallara el brote y luego de encubrirlo. Abogados de Estados Unidos han lanzado una acción legal histórica para demandar a China por billones de dólares, en la que acusan a sus líderes de negligencia por permitir que estallara el brote de la crisis, y luego encubrirlo. La demanda colectiva, que involucra a miles de demandantes de 40 países, incluido Reino Unido y Estados Unidos, se presentó en Florida el mes pasado. La reclamación legal fue lanzada por Berman Law Group, una firma que emplea como asesor a Frank Biden, hermano del candidato presidencial demócrata Joe Biden. El estratega jefe de la empresa, Jeremy Alters, aseguró que los líderes de China deben rendir cuentas por sus acciones. Nuestro objetivo es exponer la verdad, aseveró, citado por Daily Mail. Los abogados argumentan que, aunque las naciones tienen inmunidad legal, la ley de Estados Unidos contempla excepciones para daños personales o de propiedad y para acciones en el extranjero que impactan a las empresas estadounidenses. China luchará con uñas y dientes. Un segundo caso, presentado este mes en nombre de los trabajadores de salud, acusa a China de atesorar suministros médicos necesarios para salvar vidas.
El segundo caso lo lleva Shlat Adin, un centro legal israelí que ha representado a víctimas del terrorismo en todo el mundo. Su representante, Avi Leitner, sostiene que también lanzará su acción legal en Estados Unidos, ya que la mayoría de los demás países temerían el peso económico y la venganza de China. Los abogados argumentarán que la negligencia y el comportamiento imprudente de Pekín fueron tan graves que, al igual que en un caso del extremismo, el Estado no puede esconderse detrás de la inmunidad soberana. China luchará con uñas y dientes. Si se demuestra negligencia, sería una catástrofe para ellos, advirtió Leitner. El deber de decir la verdad. Entre tanto, Geoffrey Robertson, destacado abogado británico de derechos humanos, ha pedido a las Naciones Unidas que abran una investigación sobre los orígenes del bicho, haciendo hincapié en las graves consecuencias de no abordar el virus en una etapa temprana y en la supuesta distorsión de los hechos por parte del gigante asiático. Nuestro bienestar internacional exige un informe independiente y objetivo de este desastre, no para culpar sino para escribir su historia veraz y aprender lecciones, señaló el abogado, agregando que Pekín sufriría hostilidad internacional y quizás sanciones económicas si se negara a explicar todo lo que ha sucedido. Según el abogado, el país asiático tiene el deber de decir la verdad a un mundo que ha sufrido tanto. Pekín no admite encubrimientos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, ha rechazado las acusaciones respecto a que el gobierno de su país haya encubierto información sobre el brote del nuevo bicho como el número de muertes. Al respecto, este viernes durante una sesión informativa, Zhao Lijian dijo que en ningún momento se ocultó información sobre el brote y que Pekín nunca permite encubrimientos. Trump amenaza a China con consecuencias si se demostrara que fue conscientemente responsable de la crisis. El presidente también arrojó dudas sobre el número de muertos en el país asiático, que fue revisado el viernes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este sábado a China con consecuencias si llega a demostrarse que fue conscientemente responsable de la crisis, y no se trató únicamente de un error. En la rueda de prensa diaria sobre el bicho, el mandatario indicó que la cuestión ahora es saber si lo que sucedió con el bicho fue un error que se salió fuera de control o si se hizo deliberadamente, recalcando que hay una gran diferencia entre sus dos supuestos. Si fue un error es un error. Pero si fueron responsables a sabiendas, entonces seguro que debería haber consecuencias, aseveró Trump. En este sentido, el presidente se refirió a informaciones que apuntan a que un laboratorio de virología de Wuhan podría haber desarrollado el bicho en medio del esfuerzo de China por demostrar su capacidad para identificar y combatir bicharraco. Según dijo Trump, su gobierno está tratando de determinar si el virus provino de un laboratorio chino. ¿Alguien se cree este número? Trump también arrojó dudas sobre el número de muertos en el país asiático, que fue revisado el viernes. Cuando Deborah Birx, que coordina la respuesta del gobierno federal al virus, presentaba un esquema con las tasas de mortalidad por país, Trump intervino, preguntando si alguien realmente se cree este número, mientras señalaba la tasa confirmada por China de 0,33 por 100.000 habitantes, que se encontraba en la parte inferior del gráfico. La ciudad china de Wuhan, donde supuestamente se originó el problema, ha revisado al alza el número de muertes confirmadas, que pasan de 2.579 a 3.869, lo que representa un aumento de 1.290 fallecidos, o un 50% más de la cifra inicial. Se ha corregido también la cifra de casos confirmados, contabilizando 50.333, lo que supone 325 más que en el balance anterior. Pekín no admite encubrimientos. El mandatario norteamericano, que ha acusado repetidamente a Pekín de haber ocultado información sobre el bicho, ha acudido esta semana a Twitter para desafiar las cifras actualizadas por Wuhan, alegando que en realidad son mucho más altas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, ha rechazado las acusaciones respecto a que el gobierno de su país haya encubierto información sobre el brote del nuevo bicho como el número de muertes. Al respecto, este viernes durante una sesión informativa, Zhao Lijian dijo que en ningún momento se ocultó información sobre el brote y que Pekín nunca permite encubrimientos.
Además, indicó que la revisión en Wuhan forma parte de un proceso de verificación estadística para garantizar la precisión, y que ese tipo de revisiones es una práctica internacional común. El vocero de la Cancillería también recordó este jueves que la OMS ha dicho en múltiples ocasiones que no hay evidencia de que el bicho se haya creado en laboratorio. Europa cuestiona a China. Mientras tanto, varios líderes europeos han insinuado que las autoridades chinas ocultan datos sobre el manejo de la epidemia. Entre ellos, se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien estimó que en China claramente han sucedido cosas que desconocemos durante el brote. Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, aseveró que Pekín tendrá que responder preguntas difíciles sobre cómo apareció el brote y si podría haberse prevenido.